Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Bracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre textos de el Bhagavad Gita. Vamos a recordar que en el día de ayer estuvimos leyendo e iniciamos la reflexión sobre el siguiente texto, el texto número 53 del capítulo 18. El texto decía lo siguiente: habiéndose purificado por medio de la inteligencia y controlando la mente con determinación, renunciando a los objetos que complacen los sentidos, estando libre de apego y odio, aquel que vive en un lugar recluido, que come poco, que controla el cuerpo, la mente y la facultad de hablar, que siempre está en trance y que está desapegado, que está libre del ego falso, de la fuerza falsa, del orgullo falso, de la lujuria, de la ira y de la aceptación de cosas materiales, que está libre del sentido falso de posesión y que es apacible. Una persona como esa, sin duda, que es elevada hasta la posición de la autorrealización. Vamos a recordar que el texto anterior, el anterior a este, el señor Krishna le había explicado a Arjuna como alguien que había logrado la posición de renuncia verdadera podía llegar hasta la suprema etapa perfecta o el brahmano, la comprensión de la verdad absoluta en su aspecto impersonal, o sea, la etapa del conocimiento supremo. Entonces el señor Krishna dice que esa persona logra eso actuando de la manera que se describió en el verso que acabo de leer. O sea, ahí hay cualidades o características y tendencias de aquella persona que está establecida o que se está estableciendo de manera correcta en la etapa de lo que llamamos la liberación del mundo material, o sea, la ubicación o comprensión del aspecto Brahman o de lo que es el espíritu. Entonces habíamos comenzado ayer a leer el significado dejado por Srila Prabhupada, pero nos habíamos quedado en la primera línea, hablando de la purificación. Y habíamos reflexionado sobre cómo todos los diferentes métodos que el Señor de una manera u otra ha instruido a lo largo de diferentes etapas de la vida del universo material para que las entidades vivientes que estamos enredados en este plano de conciencia material podamos de una forma u otra, según nos sea más fácil, purificar, o sea, irnos liberando de toda aquella contaminación que habita en nuestra mente, inteligencia, nuestra conciencia, los egos falsos, y entonces poder así emprender de manera correcta, adecuada, firme y determinada el sendero de autorrealización o el sendero de vuelta hacia el Supremo. Entonces veíamos que todos los métodos no son más que métodos para la purificación, porque sin purificación no hay posibilidad de emprendimiento real de el servicio devocional a la suprema personalidad de Dios de manera directa y perfecta. Entonces, Prabhupada, en ese sentido también habíamos concluido que el canto de los santos nombres tenía un propósito doble. El canto de los santos nombres no solo nos ayuda a ir purificándonos, sino que también nos va otorgando amor puro por Dios de manera progresiva y creciente. Evidentemente, esa obtención o desarrollo de amor puro por Dios va a depender también de nuestra relación con el santo nombre. Debemos saber, por ejemplo, cuando uno está cantando los santos nombres, hay diferentes maneras. Se dice que
que por ejemplo las escrituras afirman que aquel que cante o escuche una sola vez el santo nombre del Señor, entonces desarrollará amor puro por el Señor y también extinguirá toda la cadena de ofensas o toda la cadena de reacciones kármicas que tenga almacenada. Eso es cierto, pero Bhaktivinoda Thakur explica que debemos tener en cuenta también los diferentes tipos en que se puede manifestar esta liberación de la cadena kármica, así como también la velocidad con que puede obtenerse dicho resultado. O sea, el canto del santo nombre siempre funciona, pero no siempre obtenemos los resultados a la misma velocidad ni en el mismo nivel. No porque el canto del santo nombre cambie su potencia, sino porque nuestra distancia del canto puro es la que es modificada. Mientras más cerca esté nuestro canto de ser un canto puro realmente, entonces más intensa percibimos la potencia y el efecto de dicho canto. Vamos a recordar que en el santo nombre está contenido toda la potencia del Señor Supremo. Así que la potencia del santo nombre es literalmente indescriptible, literalmente ilimitada, por tanto no tiene límite. El límite lo pone la distancia en la cual nos situemos nosotros, o sea, cuán tan lejos estoy de que mi canto de los santos nombres o de que al cantar o al escuchar los santos nombres eh, lo haga yo de manera pura, o sea, cuán lejos estoy de eso. En ese sentido, tenemos básicamente tres distancias. Tenemos el canto del santo nombre impuro, o sea, es cuando uno canta o repite los santos nombres, pero todavía uno tiene determinadas impurezas o lo que se conoce también como determinadas contaminaciones, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar. Se dice que esas contaminaciones se pueden ir resolviendo con facilidad si uno se dedica de manera entregada y sincera a seguir la orden del gurú, el maestro espiritual, y a brindarle un servicio completamente sincero y desinteresado. O sea, comprendiendo que el maestro espiritual es como el agente del Señor Supremo, mediante el cual el Señor Supremo nos está instruyendo. Entonces, ese canto es el canto que no es puro, pero es el que está menos grave, menos alejado del canto puro. Entonces, si uno hace eso en relación al maestro espiritual y servir a los devotos puros, así con humildad, sencillez y entrega, se dice que pronto uno se sitúa en el canto puro, porque todos los anartas o contaminaciones que aún están en nuestra personalidad material comienzan a ser erradicados y quemados por completo. Después hay otra postura o tipo de canto que está un poco más alejado aún, que es el canto con ofensas. O sea, en el libro del Néctar de la Devoción, Rupa Goswami explica sobre las diferentes ofensas que se pueden cometer. El canto con ofensa es que usted está cantando, pero a la vez tenga ciertas conductas y disposiciones mentales que estropeen el resultado de ese canto, o sea, que resulten ofensivas para ese canto. De eso vamos a hablar también en un amanecer espiritual en específico. Entonces, este canto con ofensa hace que el resultado del canto sea muy disminuido en usted, o sea, casi no se perciba o a veces incluso que ni ocurra el resultado del canto. Repito, no es que el canto pierde potencia, sino simplemente usted está en una posición, en una disposición donde no está para nada receptivo al canto, receptivo a las bendiciones que el canto trae constantemente. Es como el sol. El sol, por ejemplo, el sol sale y está allí con la misma intensidad. Vamos a suponer que habemos tres personas y entonces esas tres personas estamos situadas en un área determinada donde el sol científicamente incide con la misma intensidad, pero una persona está a la intemperie, otra persona tiene ¿cómo se dice? Una sombrilla abierta, una sombrilla bien gruesa para que los rayos del sol pasen menos, y otra persona en esa misma área está escondida dentro de una cueva
que tiene unas paredes muy gruesas de roca donde el sol no entra y es muy húmeda y fría. Se dice o se puede comprender fácilmente que la intensidad, que el poder del sol no ha cambiado para nada, o sea, él se mantiene siendo el mismo, y él está enviando la misma luz para las tres personas. Lo único que las tres personas están en tres posturas diferentes en relación al sol. Una está expuesta directamente al sol, la otra le molesta un poco la intensidad del sol y se ha colocado una sombrilla, y la otra le molesta tanto que se ha introducido dentro de una cueva. Una está percibiendo directamente el sol en toda su potencia, la otra está percibiendo el sol o el efecto del sol disminuido, y la otra no está percibiendo ningún efecto del sol. Entonces podemos comparar al sol con el santo nombre y su poder, y podemos comparar las tres posiciones con diferentes distancias o disposición que tenemos frente al canto de los santos nombres. Pero además del canto ofensivo, hay otro tipo de canto que también se muestra muy distante, que es el canto en separación. Este canto en separación significa varias cosas. Primero significa separar lingüísticamente algunos de los nombres del Señor. Por ejemplo, el Señor Krishna también se le conoce como Hari. Entonces, por ejemplo, uno puede separar las sílabas de Ha y Ri y poner intermedio a esas sílabas otro sonido, o sea, estropeando el nombre del Señor. Entonces, eso, por supuesto, disminuye también en gran medida o estropea por completo el efecto de ese santo nombre en nosotros. Pero está también otro tipo de separación que es un poquito peor, y es la separación de tipo filosófica. O sea, esta separación generalmente ocurre en aquellos que tienen enfoque impersonalista, que no consideran al Señor como una persona, y es la separación de no creer, de no tener fe en que el Señor y su santo nombre tienen la misma potencia, en que el Señor y su santo nombre tienen, o sea, constituyen la misma cosa, o sea, tienen la misma identidad. O sea, ese tipo de personas puede que repita los santos nombres incluso, pero no cree, no comprende, no acepta que en los santos nombres está toda la potencia y todos los pasatiempos, cualidades y nombres incluso del Señor Supremo, e incluso sus diferentes moradas. Entonces esta persona repite el santo nombre como simplemente un mantra más, o un mantra más para calmar la mente. Entonces evidentemente en ese tipo de concepción o ese tipo de enfoque de canto de los santos nombres no hay para nada ninguna manifestación del poder de los santos nombres o ninguna percepción del poder de los santos nombres. Entonces los santos nombres sí son en primera instancia un proceso purificatorio, pero esa purificación ocurre en determinación de nuestra disposición a recibir el efecto de los santos nombres. No es una cuestión de yo voy a cantar los santos nombres y así de simple, no. Yo voy a cantar los santos nombres, pero yo debo de saber que el efecto de los santos nombres sobre mí va a estar determinado por mi disposición, mi posición o la distancia que haya entre los santos nombres y mi canto o la calidad de mi canto. Entonces, vamos al comentario, volver al comentario de Prabhupada. Simplemente estábamos ahondando lo que reflexionamos ayer. Entonces, en este verso Prabhupada comenzaba diciendo: cuando uno se purifica mediante la inteligencia. Recordemos que la inteligencia está diseñada para tomar el control sobre la mente. En el mundo actual, en los tiempos actuales, en Kali Yuga, generalmente del mundo material, la mayoría de las entidades vivientes, sobre todo en el caso del ser humano que tiene conciencia de la mente, está viviendo en el plano mental, está siendo atrapado por las trampas del plano mental, y todo lo que llama su vida está desarrollándose a nivel mental. Entonces uno puede comprender. Entonces, disculpen, tuve que hacer una pausa porque mi padre me estaba dando una información importante y tuvo que interrumpirme. Entonces la inteligencia, hablamos que la entidad viviente, sobre todo el ser humano, Kali Yuga, está viviendo en el
plano mental. Por eso es que los síntomas de ansiedad, estrés, depresión, tristeza, incertidumbre son los síntomas que más se manifiestan en la vida de la mayoría de los seres humanos, porque no está viviendo ni siquiera en el plano objetivo, sino que está viviendo en el plano subjetivo. Nuestra vida está llena de conceptos, nuestra vida está llena de diferentes percepciones y significados que le hemos atribuido a todo, o sea, una vida completamente construida de significado. Y entonces veíamos también en uno de los amaneceres espirituales cómo eso es lo que denota o trae el concepto de gozo o sufrimiento. O sea, muchas veces vemos que en verdad lo que nos causa gozo o sufrimiento en muchas de las situaciones no es la situación en sí, sino el significado que nosotros a lo largo del tiempo, por la experiencia determinada de nosotros, le hemos concedido a dicha situación. Entonces nos quedamos con ese significado y ese significado nos controla, nos domina y determina lo que llamamos felicidad y sufrimiento en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa? Eso está sucediendo sin la participación de la inteligencia. Estamos participando con la información. Tenemos mucha información de qué es bueno, qué es malo, esto es así, esto es asado, pero no estamos utilizando la inteligencia. Simplemente estamos utilizando la memoria, pero de una forma poco saludable, porque estamos utilizando la memoria para almacenar información, para almacenar experiencia, pero sin procesarla de manera inteligente. O sea, simplemente almacenamos un suceso en nuestra vida, ese suceso fue desagradable y ya lo estampamos ahí en nuestra mente como que todos los sucesos que en el futuro puedan ser relacionados a eso o puedan ser la réplica de ese va a ser desagradable. Así que yo vivo en una ansiedad constante cuando siento que en mi vida puede pasar un proceso o una situación semejante, o sea, puede repetirse. Enseguida la memoria emerge, enciende un foco rojo y dice, cuidado, que ahora viene un desastre, porque ahora tu vida va a volver a ser igual que antes, porque mire, está pasando eso, porque fulano o tal persona te hizo tanto daño. O sea, entonces eso es un uso patológico de la memoria. La memoria simplemente está allí para que usted archive, es necesario archivar información, pero para usarla de manera imparcial, no para usarla de manera condicionada. La información no es para que usted la use desfasada en el tiempo. Cuando usted usa una información y la usa con la misma emoción que la utilizó o el mismo significado que tuvo hace 15 años, usted está utilizando la información de hace 15 años y no la información que ahora ese suceso tiene para brindarte. Entonces la inteligencia es necesario rescatarla, por eso Krishna explica o comienza el diálogo, el texto diciendo que aquel que se ha purificado por medio de la inteligencia, o sea que ha salido de las trampas mentales y ha comprendido que está actuando como un ratoncito de laboratorio, que ha sido condicionado por las diferentes experiencias resultantes de nuestras propias decisiones. Entonces tenemos que echar a andar la inteligencia, tenemos que ejercitar la inteligencia, no la inteligencia de los números, no la inteligencia de las letras, no la inteligencia económica, no la inteligencia de cómo actuar en una determinada situación, no la inteligencia de negocio, no la inteligencia espacial, no la inteligencia de ningún tipo material. Estamos hablando de Bhagavad Gita, por tanto su significado es espiritual. Estamos hablando de la inteligencia, aquella capacidad que nos ayuda a discernir correctamente en cada momento qué decisión tomar en base a lo que sea más provechoso para mi real y verdadero beneficio. Eso es el uso correcto de la inteligencia. Usted puede conocer muchas teorías, muchas ecuaciones químicas, matemáticas, física, usted puede saber mucho de medicina, fisiología, histología, anatomía, usted puede saber mucho de física cuántica, usted puede saber mucho de agronomía, usted puede saber mucho de astrología, astronomía, usted puede saber mucho de lo que usted quiera saber desde el punto de vista material, ya sea más burdo o más sutil. Pero ninguno de esos conocimientos le puede ayudar a discernir con claridad desde el punto de vista de beneficio espiritual en ninguna situación de la vida.
Ningún conocimiento de eso puede ayudarle o puede contribuir al uso de una inteligencia apropiada para el logro de la autorrealización, porque ningún conocimiento de eso puede llevarlo a comprenderse usted mismo tal y como es, ni puede llevarlo a comprender al Señor Supremo, ni puede llevarnos a comprender la relación que hay entre nosotros. Entonces tenemos que reactivar nuestra inteligencia, pero con una referencia o con un enfoque espiritual. Evidentemente, esto no significa negar el conocimiento material, porque en este mundo material, para desempeñarnos en sociedad y desempeñarnos del cuerpo material, necesitamos un cierto conocimiento material que nos ayude a permanecer de manera integrada, armónica, en lo que significa la expresión material de la creación. Entonces, Prabhupada dice, de esa manera uno se vuelve dueño de la mente, o sea, cuando uno se purifica con la inteligencia, cuando uno ve las cosas tal y como son, uno se vuelve dueño de la mente y siempre está en trance, o sea, siempre está en samadhi. Patanjali describe como la finalidad de la Astanga Yoga el samadhi o la finalidad del yoga, el samadhi, pero describe dos etapas del samadhi básicamente. La etapa donde la entidad viviente ha erradicado todas las impresiones mentales que sus diferentes vidas habían dejado en ella, y la etapa donde no solo ha erradicado esas impresiones mentales, sino que está situada de tal manera que ya deja de producir nuevas impresiones mentales. Entonces, samadhi en cualquiera de los dos casos significa un establecimiento de una relación, o sea, el situarse en una posición, situarse, absorberse en una posición determinada. O sea, la conciencia se ha liberado de todo lo demás y ha quedado ajustada, completamente ajustada a un estado determinado. Entonces la persona que se ha purificado mediante la inteligencia se supone que ha comprendido realmente quién es, y se supone no solo que ha comprendido lo que es el alma espiritual, sino que está experimentando lo que es el espíritu o el Brahman. O sea, se está experimentando a sí misma como esa naturaleza, o sea, como naturaleza espiritual. Pero ese tipo de experiencia ya no depende de la situación material, ya no depende de los sentidos materiales, porque de hecho el espíritu no se puede experimentar mediante los sentidos materiales. Cuando una persona o cuando un profeta dice que escuchó la voz de Dios, no se refiere a que escuchó desde el punto de vista material, o sea, con los oídos materiales, no se refiere a que su sistema auditivo se estimuló, sino que se refiere a un escuchar en un plano de conciencia diferente, o sea, no es un fenómeno físico por ondas sonoras, materiales que se expanden a través de la vibración de las partículas que hay en el aire, no se trata de eso. Es una forma de expresar cómo él percibió el mensaje y en qué forma lo percibió, pero eso es a nivel de conciencia. O sea, porque él está comprendiéndose constantemente como sirviente del Señor, como criatura espiritual. Entonces esa comprensión que está en el presente de manera fija a las 24 horas se describe como samadhi constante. O sea, esa persona, ese tipo de entidad viviente siempre está en samadhi. Entonces, cuando usted se ha liberado de todas las contaminaciones, usted se ha establecido en el ser como su situación natural, en usted como espíritu, en usted como alma espiritual que está desarrollando ciertas cosas materiales, entonces se dice que esa persona está en samadhi constantemente. O sea, está en estado de samadhi, ya sea que esté realizando una función u otra función. La finalidad de la criatura o la finalidad de la recomendación de la escritura es que la criatura llegue a estar en samadhi, pero no es ese samadhi de solo comprenderse como entidad espiritual, sino trascender eso y comenzar a desarrollar la relación con Dios de manera activa, o sea, comenzar a vislumbrar y comprender las moradas del Señor o los planos de conciencia espiritual
y tomar allí una actividad, tomar allí una identidad y participar de dichas actividades eternas del Señor que generan gozo indescriptible, conocimiento ilimitado y por supuesto suceden en la eternidad. O sea, no hay pasado, no hay futuro, es siempre presente, es siempre ahora y repitiéndose constantemente, aunque siempre también de modo variado y todo sucediendo en un mismo instante o en un mismo eterno momento. Entonces dice, esa persona, bueno, siempre está en trance. Uno no está apegado a los objetos que complacen los sentidos, o sea, ya en esa situación de purificación, ya uno no siente apego ni lujuria, atracción enloquecida por determinados objetos que complacen los sentidos materiales. Y en sus actividades se encuentra libre de apego y odio. Evidentemente el apego y el odio son posturas que surgen de la mente. Si no hay conciencia mental, entonces no hay apego ni odio. O sea, si no hay una mente mediana o completamente desarrollada, no hay conciencia ni odio, disculpen, apego ni odio, porque tanto el apego como el odio son una conclusión mental que la criatura ha sacado en relación a una experiencia. Si la experiencia primero tiene que tener, por supuesto, conciencia de la experiencia. Si no tiene conciencia de la sensación que le deja la experiencia, evidentemente no puede haber ni apego ni odio, o sea, ni atracción ni repulsión. Por ejemplo, vamos a suponer que usted está dormido, o vamos a suponer a un paciente inconsciente en estado de coma. Ese paciente inconsciente o usted dormido no puede desarrollar apego ni odio, atracción ni repulsión por ninguna situación que pase a su alrededor, por una simple razón, porque no tiene conciencia de las sensaciones o experiencias que esta situación está provocando en él, porque en verdad para su conciencia no está provocando nada, para su conciencia no está provocando nada, ninguna experiencia. Yo quiero que ustedes comprendan esto. Todo se trata de la conciencia. Si yo no tengo conciencia de lo que algo está provocando en mi cuerpo, en mi mente, en lo que sea, entonces yo no puedo desarrollar en relación a eso ni atracción ni odio, porque para mí eso no está existiendo, no existe. Entonces, vamos a poner el ejemplo de una célula. Por ejemplo, una célula no puede tener conciencia, no tiene conciencia desarrollada como para percibir de manera consciente cuando se le estimula. A veces uno para hacer un estudio de laboratorio toma un corte de tejido, lo coloca debajo del microscopio y observa, y entonces uno tiene que a veces aplicar determinadas sustancias químicas y medicamentos para ver las determinadas reacciones que esos microorganismos ejecutan o cómo responden, y uno puede ver las diferentes respuestas hasta determinar qué tipo de microorganismo es por su forma de respuesta, así como el medicamento que lo combate adecuadamente. Pero no podemos decir que esa célula siente apego u odio por un medicamento u otro. Vemos que reacciona de manera más brusca frente a un medicamento y de manera menos brusca frente a otro y de ninguna manera incluso frente a otro. Pero sin embargo, cuando ella reacciona de manera más brusca, no podemos decir ella está odiando ese medicamento. Evidentemente, cuando aparezca conciencia después de un grado de desarrollo evolutivo, sí se desarrolla odio, porque hay percepción de ese estímulo. Pero mientras tanto, lo único que hay es estímulo-respuesta, o sea, es una cosa binaria, o sea, sí, no, o sea, estímulo-respuesta. Reacciona de una manera u otra, pero de forma mecánica. Y entonces, quiere decir que el apego o el odio también, o sea, los dos polos opuestos, son cuestiones mentales, son fenómenos mentales. Cuando usted dice me gusta algo, eso es un fenómeno mental, no es un fenómeno fisiológico. Lo fisiológico es el estímulo, pero el describir que te gusta o no te gusta es una cuestión mental. Entonces, si analizamos eso, podemos llegar a la conclusión de que no tenemos por qué ser esclavos de eso de que me gusta o no me gusta, porque el me gusta o no me gusta lo está determinando mi mente en base a su experiencia o en base a su referente.
podemos entonces liberarnos de eso del odio y el apego, del me gusta, el no me gusta, de la aversión. Por eso Krishna dice liberarse de eso, o sea, estar por encima de. Porque mientras que usted está dependiente de eso, entonces usted es esclavo de esas tendencias o de esas clasificaciones, o sea, el me gusta o el no me gusta. Hay un micrófono abierto, por favor Marisol, apaga el micrófono, cierra el micrófono, lo tiene encendido y escucho interferencia, conversaciones. Por favor, el micrófono abierto. Yo creo que la persona se llama Marisol. Apague el micrófono, por favor. Eh, por favor, el micrófono. Ah, parece que ella no me escucha, parece que está lejos del teléfono. Bueno, entonces continuamos en la lectura. Entonces la Prabhupada sigue diciendo, una persona así de desapegada prefiere naturalmente vivir en un lugar recluido. O sea, dice que ya cuando una persona está así, que está un poco liberada de todos sus asuntos mentales, de todo eso de odio, apego, aversión, que está ya cansada, todo ese enredo de la mente, entonces naturalmente esa persona comienza a preferir estar en silencio, estar en solitario, estar cada vez, pasar más tiempo, cada vez más tranquila. Por eso habla de un lugar recluido. No come más de lo que necesita, o sea, porque ya está libre de esa lujuria. Wow, esto sí me gusta, como me gusta mucho, voy a comer bastante, bastante. No, ella simplemente se ha dado cuenta que ese voy a comer bastante no es más que una lujuria, la lujuria del estómago, o sea, de sentirse bastante llena, o la lujuria de la lengua, de sentir un gusto determinado que le agrada constantemente. Entonces ha comprendido que estaba siendo esclavizada por esas sensaciones y por tanto ha visto que eso no tiene ningún bien para ella. Porque el único fin del alimento básicamente es alimentar, por supuesto, saciar una necesidad para poder continuar trabajando con el cuerpo. Entonces, ella dice, bueno, ¿qué es lo que necesito? Necesito comer esto y en esta cantidad. Y ella simplemente no quiere comer más de lo necesario. Y controla las actividades del cuerpo y la mente, porque ella se ha descubierto en alma espiritual, por tanto ahora puede ver desde fuera que no es el cuerpo ni la mente, así que le es muy fácil controlar tanto los malos trabajos o funcionamientos de la mente, así como los malos trabajos o funcionamiento del cuerpo, incluso los impulsos del cuerpo. Esa persona no tiene ego falso, evidentemente porque ya se ha descubierto en su ego verdadero, porque ella no acepta que es el cuerpo, o sea, ya ha comprendido eso. Y ella tampoco tiene el deseo de hacer que su cuerpo se vuelva más gordo o más fuerte, porque bueno, si yo no me identifico con el cuerpo, tampoco quiero que el cuerpo permanezca siempre de una forma, siempre de otra, yo lo cuido, yo lo mantengo, pero no le doy, no le da prioridad. Aceptando para ello, o sea, no quiere ser más fuerte o más gorda, aceptando para ello una gran cantidad de cosas materiales, no le interesa solo lo necesario, solo lo necesario. Como esa persona no tiene ningún concepto corporal de la vida, ella no está falsamente orgullosa. O sea, ella no está orgullosa porque es jefa de nada, no está orgullosa porque es hermosa, porque es hermoso, no está orgulloso por el dinero que tiene en el banco, no está orgulloso por los automóviles, no está orgulloso porque su esposo o su esposa son famosos, no está orgulloso porque ganó en unas olimpiadas de deporte. ¿Por qué? Porque ella simplemente, esa persona no está identificada con el aspecto físico, el aspecto material. Por tanto, cualquier cosa relacionada al aspecto material no le da ningún tipo de orgullo ni vanidad. Ella se satisface con todo lo que se le ofrece por la gracia del Señor, o sea, es una persona que simplemente siempre está complacida y siempre está viendo que el Señor es misericordiosa con ella, aún en los momentos más difíciles de la vida. Y nunca se disgusta en ausencia de la complacencia de los sentidos. El disgusto cuando la complacencia de los sentidos no está presente, eso se llama frustración.
sea, cuando lo que me gusta no está sucediendo y yo cojo ira, cojo genio, entonces yo estoy frustrado, estoy actuando por frustración. Pero este tipo de persona, como siempre, está conforme en base a la misericordia de Dios y en base a lo que se le concede a diario, nunca se frustra. Sigue diciendo, y ella tampoco se esfuerza por adquirir objetos para los sentidos, ¿verdad? O sea, tampoco vive una vida completamente agitada, matándose día y noche para ver si tiene un poco más, para ver si logra un poco más. Así pues, cuando ella se libera por completo del ego falso, queda desapegada de todas las cosas materiales. Y esa es la etapa de la comprensión Brahman del ser. O sea, cuando esta entidad viviente ha comprendido que es espíritu y ha comprendido su relación con respecto al cuerpo, entonces simplemente queda aliviada. O sea, esta persona queda totalmente desapegada de todas las cosas materiales. Desapego material, volvemos al mismo punto, renunciación material. No significa cobrar odio hacia lo material, no significa pensar que lo material es malo o bueno, simplemente es asumir una posición donde ya usted no depende, o sea, la comprensión de usted mismo, su estabilidad interna no depende de tener más o menos del punto de vista material. Evidentemente, cuando usted puede tener algo que le ayuda a desarrollar de manera más cómoda su vida, pero su vida usted la está encaminando en dirección hacia la comprensión espiritual, entonces genial, téngalo, cuídelo y utilícelo de manera favorable. Pero no permita que ese algo le dé vanidad o no permita que ese algo le haga creer que es suyo, que le pertenece, que usted ha podido adquirir otras cosas que otras personas no pueden o no se apegue al beneficio que le dé ese algo. Acá, como saben, están pasando en Cuba muchos periodos muy largos apagones, entonces cuando la luz se va, usted puede ver que la vida literalmente de la mayoría de las personas se detiene o se limita en gran manera. Pero no solo por las cocinas eléctricas o algo así, sino que si los teléfonos se quedaron sin carga, que si no puedo ver la televisión, que si todo esto, que, o sea, la vida en general de muchas personas está girando alrededor de la electricidad. La electricidad, por supuesto, es un fenómeno material. Entonces, cuando este fenómeno material está faltando y tu vida de pronto se vuelve muy infeliz, esto significa que usted ha depositado sin darse cuenta su estabilidad interna en un fenómeno material. Evidentemente alguien podría decirme, pero ¿cómo no me voy a volver infeliz si ahora no puedo cocinar y mis niños tienen hambre? Perfecto. Ahora, lo que estamos puntualizando no es eso, lo que estamos puntualizando es el punto de que hay una diferencia entre infelicidad y preocupación. O sea, cuando no hay luz, entonces yo lo que debería, no hay corriente eléctrica, yo cocino con electricidad, debería preguntarme cómo puedo mitigar esta situación y cómo puedo cumplir el objetivo. El objetivo es elaborar alimento, adquirir alimentos y alimentar a mis niños, perfecto. Entonces, ¿cómo yo puedo realizar eso? ¿Cómo yo puedo resolver esto sin corriente eléctrica? Y entonces uno ponerse en función de eso. Eso no tiene nada que ver con la infelicidad ni con sentirse infeliz. El sentirse infeliz entonces decir, se fue la corriente eléctrica y ahora qué va a hacer de mi vida y esto es un desastre y ahora sí, no puedo más, no aguanto más. Entonces la persona se pasa el día entero, las 4 horas, las 8 horas, 15 horas, 12 horas, que no hay corriente eléctrica, se las pasa la persona dando cuerda a su propia mente. Y al final los niños siguen allí con hambre, ella sigue con hambre y lo único que está haciendo es vivir su propia infelicidad. Y es su propia infelicidad porque le está viviendo según su enfoque de las cosas en su mente. Si esa persona tomara esa energía con la misma energía que está siendo infeliz, con la misma energía que se está dando cuerda en su mente, con la misma energía que está construyendo historia, hipótesis y cosas, la tomara inteligentemente y la dedicara creativamente a preguntarse, bueno, vamos a ver cuál es la forma más práctica de resolver este asunto que ahora mismo tengo, entonces esa persona no fuera infeliz. Porque entonces se dedicara a resolver la situación y esa propia dedicación le absorbiera por completo en esas funciones y la mente ya no tendría trabajo. O sea, la mente no la podría volver infeliz. Es imposible. A veces las personas piensan que el místico
o el espiritualista es un despreocupado. No, no es un despreocupado, lo que simplemente no se deja atrapar en las trampas de la mente. Si todo el mundo está ansioso, estresado, enloquecido porque se fue la luz, ¿por qué razón yo tengo que estarlo? No, lo que tengo que hacer es ocuparme de manera inteligente en ver cómo vamos resolviendo el asunto. No puede ser por la vía que acostumbraste, te adaptaste a ella, te apegaste a esa comodidad y ahora no está presente. Perfecto, pero puede ser por otra vía. O sea, la meta es lo que hay que cumplir. Si no se puede hacer por una vía, se hace por la otra. Entonces, pero eso viene de la no dependencia. O sea, comprendí que la infelicidad, parte de ella, venía de una dependencia. Yo había establecido mi felicidad en referencia o dependiendo de ciertas condiciones materiales. Es un error, eso es un error conclusivo de la mente. De hecho, la mente no concluye, es un error conclusivo de una inteligencia completamente estropeada. Si yo hago eso, más tarde o más temprano va a llegar la infelicidad. Grábese esto en su mente. Si su felicidad, revise su vida. Y si lo que usted llama felicidad, usted lo está depositando o está dependiendo de ciertas condiciones, de ciertas personas, de ciertas situaciones, del orden de la vida material, entonces usted esté por seguro que la infelicidad va a llegar en un momento dado a su vida. Porque cualquier condición, persona o situación que sea material no puede permanecer en el tiempo de manera inmóvil. O va a cambiar, o va a transformarse, o simplemente va a dejar de estar presente en su vida. Así que usted revise eso y establezca bien la diferencia entre felicidad, o sea, lo que significa estabilidad, felicidad, y lo que significa simplemente preocupación. Preocuparme por resolver tal asunto, desarrollar tal asunto, pero no simplemente ver un solo camino, ver una sola forma de solución como lo único, porque si no lo hago así, entonces di tú, no se puede hacer, no. Eso es la trampa de la mente. Entonces Prabhupada continúa diciendo lo siguiente. Ella tampoco tiene, ya solo leí, ella se satisface con todo lo que se le ofrece por la gracia del Señor y nunca se disgusta en ausencia de la complacencia de los sentidos. Ella tampoco se esfuerza por adquirir objetos para los sentidos. Así pues, cuando esa persona se libera por completo del ego falso, queda desapegada de todas las cosas materiales y esa es la etapa de la comprensión Brahman del ser. Esa etapa se denomina la etapa Brahma Bhuta. Cuando uno está libre de la concepción material de la vida, se vuelve apacible y nada lo puede agitar. Eso se describe en el Bhagavad Gita. Repito, eso de nada te puede agitar no significa que la persona ya no le interesa nada y no se ocupa de nada. Ella se ocupa ahora perfectamente de todo porque simplemente no depende de la situación. Ella cumple con su deber perfectamente, ella hace todo lo que tiene que hacer, pero ya no depende de la situación. El místico o el espiritualista no es inactivo, no es despreocupado, al contrario, es el ser más preocupado que hay, pero lo hace de manera inteligente, no lo hace de manera robotizada, no lo hace de manera mecanizada. Sigue diciendo, eso se describe en el Bhagavad Gita de la siguiente manera en el capítulo 2, verso 70, donde Krishna dice, la persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos, que entran en ella como los ríos en el océano, el cual, aunque siempre se está llenando, permanece calmado, esa persona es la única que puede encontrar la paz y no aquella persona que se esfuerza por satisfacer dichos deseos. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe en este domingo. Los que tienen enfoque cristiano o los que les gusta, ¿no?, la doctrina cristiana, a mí me gusta realmente todo lo que tenga que ver con el Señor de manera lúcida y todo lo que me lleve a desarrollar cada vez más amor por Dios, me gusta, lo comparto, participo, no tengo nada en contra de eso. Entonces ahora pronto estará este asunto de la llamada Semana Santa o algo así, tienen sus propios procesos, festividades y prácticas diarias, y entonces que termina, bueno, en la fecha de resurrección.
Es un buen tiempo para las personas que siguen ese tipo de calendario o actividad. Es un buen tiempo para aprovechar, reflexionar sobre el amor de Dios, las diferentes maneras en que Dios ha, diferentes arreglos que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad para darnos diferentes vías de retorno, purificación o salvación. Pensar en el fenómeno de la entrega del Señor Jesús, sus enseñanzas, doctrina, en el fenómeno de la resurrección, el fenómeno de la ascensión posteriormente, todo aquello que me ayude a reflexionar en profundidad sobre Dios, que me ayude un poco a tomar en serio la situación, es recomendable. Y entonces nunca dejen pasar por alto ninguna fecha, nunca aprovechen todo. Todo puede ser aprovechado de manera perfecta para acrecentar mi amor por el Señor. Entonces, aquel que simplemente desaproveche las cosas porque o no tienen que ver con el lugar al que yo voy, o no tienen que ver con mi iglesia, o no tienen que ver con el libro que yo leo. Bueno, cada cual hace lo que quiera, pero desde el punto de vista de la escritura, esa persona no está siendo muy hábil. Porque en eso que tú estás desaprovechando, debes saber que también estás desaprovechando muchas cosas que podrían ser útiles y ventajosas para ti. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.